del Evangelio. Vamos a empezar por decir que Cristo es el gran reivindicador de la mujer. Ese sí es un verdadero feminismo. Pero vamos a analizar ahorita, a hacer un poco de la Biblia, para el siglo XXI, y vamos a preguntarnos, se lo pregunto yo a ustedes, son mujeres todas, y no me digan ustedes, en vida profesional y demás. ¿Qué es el feminismo? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo? Es delicado. Es como una corriente de pensamiento que busca defender a la mujer, pero bajo ciertos criterios que no son compatibles con la Iglesia Católica. Ya va. El feminismo verdadero sí. Lo que pasa es que el feminismo lo hemos confundido con embrismo. Entonces lo que han hecho es que nos han vendido esto como si fuera esto. Son como ustedes ven un puerto de venido, vienen a comprar papa, pero yo no digo cómo es el papa. Y ese es el problema. Nos venden esto como si fuera esto. ¿Y qué pasa del embrismo? Parte del embrismo es como decir el máximo problema. Para decirlo de una manera coloquial. En la hembra que tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera, y a mí nadie me va a poner reglas morales porque eso es el patriarcado. Yo puedo acordar con el que quiera porque el hombre también fue infiel, entonces es más infiel todavía. El liberalismo, yo a la mujer dueña su cuerpo al punto que pueda abortar, eso se me da de una raya, porque me quita mis aspiraciones, no me tengo que buscar un gato, ¿verdad? Ese es el falso embrismo. Eso es lo que Satán quiere. Que comentamos hace rato que el demonio, si alguien lo deja, una razón muy sencilla, es una mujer la que lo derrota. María. ¿Cómo Dios le da tanto a una criatura? ¿Qué, María? ¿Sí? Y sabe que la mujer lo que representa, ¿no es usted? ¿Quién calmó a David? Una mujer. ¿Quién trae muchas veces la bendición a la casa? Una mujer. Piensa que en la tradición hebrea hay cosas, la parte espiritual del hogar la lleva la mujer. De hecho, en la casa, en la casa judía, esto viene en el Testamento, quien prende la luz de la casa es la mujer. Cuando uno vive la cena de Pascua, la mujer es la que enciende las luces y hace la primera cosa. Eso es lo que representa. Sí. Yo creo que el padre Julián, no sé si alguno lo vio conocer al padre Julián. Estaba aquí el párroco. Sí, claro. Grande, imagínate. Que no dejaba que nadie, que ningún hombre le encendiera la luz del altar. Una vez se la encendí y luego empezó a la misa. Me dijo, no señor, eso es trabajo de la mujer, con la mujer de la casa, la que enciende la luz del altar de la iglesia. Históricamente, no, también como yo soy el ministro, no, es la mujer que tiene que encender la luz del altar. Y eso es no es el hombre, ni siquiera es público. Lléveme el año por eso, para la iglesia, porque yo más así. La mujer está con leche, con cabello y nada, la ayuda a la esposa. El grupo no lo presta. Y esto es un significado, es cierto. La mujer de papel, hermoso, la mujer. Vamos, ustedes leen la mujer virtuosa. El Salmo de acá, cuando hablaba a la familia, que dice tu mujer como bien fecunda en medio de tu casa. La mujer es la dadora de vida. Y la mujer será que sea. Entonces, hay un término que nos venden también, que no, que la mujer es igual al hombre, igualdad. ¿Eso es verdad? El neo es emocionalista. El verdadero término es equidad. ¿Por qué no puede ser igualdad? Por una razón muy sencilla, hay diferencias de pensamiento. Hay diferencia hasta de cómo se sienta. Yo le invito a comparar mi cuaderno con la cualquiera de ustedes. Evidentemente, no lo necesitan. Porque es parte del planeta. Entonces, pero ¿dónde está la equidad? La equidad
la gerente mujer, su gerente hombre, o viceversa. Ahí va a haber un complemento. Cuidado, porque la mujer va a estar pendiente de una cosa que el hombre no. La mujer es la del detalle, la mujer es la del arreglo, la mujer es la que dice, mira, los cumpleaños del mes, mira, tal cosa, el hombre va más al objetivo, la frase, va al tiempo, y ahí viene el complemento. El hecho de la mujer no ser maltratada. Pero mira que la Biblia nos enseña que algo. El maltrato no siempre viene nada más del hombre. Y eso en la vida real también pasa, en la vida de vida. El maltrato a veces viene de otra mujer. Por lo menos piensen, Sara con Agar. Y esto de Sara y Agar se repite en nuestra vida. Y en eso lo menos la Biblia nacional es muy clara. Cuando se dice, no contra el maltratador no necesariamente no son. Que el maltrato se repele, venga. En los 15 tipos de abuso que tiene la ley, la violencia en la mujer, mucho de esos abusos los cometen los hombres. Y no por razón se le ven. Entonces, eso es lo que es la equidad, ese grado de oportunidades, y la mujer va a hacer muchas cosas. Entonces, vamos a ver que la mujer de consumo tan pendiente de hacer lo mismo que el hombre, cuando se da cuenta que va a hacer cosas extraordinarias que no conoce. Y eso es lo que la hace especial. Puede ser madre, puede ser gerente de una empresa, puede ser presidente de un país, puede ser muchas cosas. Tanta queja porque no son sacerdotes. Y resulta que ¿quién realmente mueve la palabra? A ver, ¿cuántos catequistas tiene la palabra? ¿Cuántos son mujeres? Dos contra 20. Y esa proporción en cualquier momento apostolado, en cualquier sitio. ¿Quiénes casan con el nombre de apostolado y con la mayoría son siempre mujeres? Ajá. ¿Se dan cuenta quién lleva ese peso? Las mujeres, hay una razón muy sencilla por la que el hombre no puede ser sacerdote. Y es que la iglesia es mujer. El sacerdote, escuchen, el sacerdote sirve a la iglesia y cuida a la iglesia como el hombre cuida y sirve a su esposa. ¿Ah? Pero vamos bien. Ok, es una respuesta muy que vale y muy buena de radical, pero desde el punto de vista que la mujer me quedo más por el Papa Francisco y un veces más del Papa Francisco. Porque él decía la iglesia es mujer. La iglesia es mujer. La iglesia es la cosa mística de Cristo, y Cristo es su gran sacerdote, el sacerdote que actúa en otro Cristo, en arte del Cristo. Entonces, como una mujer puede decir la representación de Cristo, que es hombre, y que es el gozo místico de la iglesia. Por una mujer sacerdotisa que sirve a la iglesia, eso no es bien. Al Papa Francisco, cuando le preguntaron por una función alta que tenía o que tiene una mujer en el Vaticano, le preguntaron por qué una mujer tiene que ir por su madre. Claro. Piense y actúa como una madre. Exactamente, y lo que dice que cómo son mujeres organizadoras. Yo pienso él, no es sacerdote, pero incluso empezó a trabajar como mujer en cargo de presidente de la iglesia, el uso del Vaticano. Cargo de dirección, cargo de administración. Una mujer administrada, yo lo digo por la casa, me pagan la plata hoy y a la hora de la tarde no tengo nada, no sé qué. Tenía que tener plata guardada en una celular. Que no te va a pasar. ¿Dónde lo sacan? Todavía no sé. ¿Verdad? Yo voy a caer a lo que pasa ayer y no tengo nada. Ya no tengo nada. Porque una mujer tiene que administrar, es más organizada, eso dice el Papa. Exactamente. Entonces, ahí es donde viene el complemento. Y la mujer
pero hace un gesto muy particular. Le toma la mano y la levanta. Un rabino tocaba a una mujer y se dejaba tocar a una mujer. Jesús le da la mano, y ella se levanta a servirlo y él se deja servir. ¿No lo digo? Él inserta a la señora, lo más probable es que tenía una gran depresión, porque la tenía, ya la guinita de la casa, como a veces tenemos las personas de suceder. Y él la inserta. Es un gesto allí importante, ¿no? Vamos a pensar también cuando Jesús ve al hijo de la viuda de Naín. Esta viuda no le entiende nada, esta viuda ni siquiera sabe que eso va a pasar, la mujer ni siquiera sabe quién es Jesús. Pero el llanto de esa madre, está en la Biblia de Lucas, el llanto de esa madre hace que Jesús se contenga, la para el féretro y le dice al joven, levántate y se contenga a su madre. Está devolviéndole a su madre, no solamente a su hijo, sino está devolviéndole la posición social, porque ¿quién era la ganante de caridad? La viuda y el huérfano. Pues si la viuda no tenía un hombre en la casa que la representara, se le está devolviendo el hijo único de una viuda. ¿Cómo estaba quedando esa mujer? ¿Ah? Claro. Exactamente. En su caso. La samaritana, en Juan 4, les recomiendo que lean Juan 4. Completo de la casa. Juan 4, que era samaritana. ¿Y qué pasa con la samaritana? Dice que cuando dicen los discípulos se maravillaron de que estuviera hablando con una mujer. Jesús se acerca a esta mujer y habla con ella cuando un rabino puede hablar solo con una mujer en la calle. Judío, y menos rabino, maestro, bueno, menos. No puede hablar con una mujer en la calle y menos entablar esa conversación que entabló. Y aparte de todo, la mujer era samaritana, que estaba estigmatizada por dos cosas, por mujer y por extranjera. Y Jesús hace caso de eso. Y va a decir, dame. Y ella le dice, ¿cómo siendo tú judío? Entonces no puedo. Si conociera el nombre de Dios, le diría de ver. Entonces, bueno, la humanidad tiene todo un significado. No lo voy a ampliar, pero es punto para que veamos la actitud de Jesús en la mujer. Recordemos la mujer sirofenicia, la pagana. Sirofenicia, la mujer pagana, la mujer. La que le dice, pero también los perritos comen la mierda. ¿Y qué le dice Jesús? Mujer, grande es tu fe. Que sea así. Ajá, que sea así como tú quieres. Que sana su mujer. La mujer sirofenicia. Estaba ocurriendo cuando tú dices así. Jesús atiende a esta mujer. ¿La pone a prueba? Sí. Al principio es poco cortés, sí. Porque Jesús hace un efecto espejo para que los judíos se vieran reflejados en él. Y terminan ellos pidiendo por él. Y solamente Jesús alaba la fe de dos personas, del centurión y de ella, dos paganos. Recordemos otra mujer muy importante y era la hemorroísa. Marcos 5, no, mira, Marcos 2. Marcos 2, él va a sanar a resucitar a la hija de Jairo, pero primero a sanar, a tener resucitando, ¿ok? La niña de Jairo, y en el camino, esta hemorroísa, la mujer que tiene hemorragia, que tiene 12 años de hemorragia, le toca el manto. Según las leyes rituales, eso lo ponía
Y ella no puede salir a la calle ni hablar con gente porque no muere por borracha. Esta ley de la impureza ritual, de la menstruación, pero eso también nos parece como un poquito maldito. Pero en realidad, el verdadero fondo de esto es un poco la higiene. La higiene, el hecho de que un hombre no se acercara a tener sexo con una mujer que tuviera la regla, es un cuidado de salud. Y eran cosas que Dios sabía. De hecho, leí un artículo que decía que las mujeres judías tienden a padecer menos de cáncer uterino que las demás mujeres del mundo. Y entre otras cosas son por los consejos que tiene la ley hebraica, la ley de Moisés. Inclusive la conveniencia de la circuncisión y todo eso. Digo que es padre, a veces le damos y queremos mirar el machismo como despreciar a la mujer en esta, el cuidado de la mujer embarazada. Pero claro, los hombres tienen otra lectura y no impureza ritual, la impura, la no sé qué, cosas, pero la manipularon de otra manera. Total, que aquí le tocaron a una mujer con hemorroidia, era para que Jesús se volteara y le dijera cuatro cosas. ¿Y qué le dijo Jesús? Bella. Claro, acercarse, eso inmediatamente. Sí, amabilidad. Entonces ahí hay otra, y Jesús no le va a decir, sino que la mandó a pasar al frente. Y lo mismo hizo con la mujer encorvada. La puso al frente. Una mujer rechazada porque 18 años enferma, pecadora. O sea, eso siempre buscó reivindicar a la mujer y quitarle los estigmas sociales que sobre ella pesaban. Es grande la persona de Jesús. Ponemos la conversación de Jesús, que está en Lucas 11, no recuerdo el versículo exacto, pero está la conversación con Marta y María, que es una de las de Lázaro. Marta y María, 38. Ajá, 11:38, excelente. Como Marta servía, atendía a la gente, y como María lo escuchaba, Marta, muchas cosas te afanan, María le dio la mejor parte, la que no le será quitada. Estas dos mujeres son muy importantes en la espiritualidad de la iglesia, porque Marta representa el activismo de la iglesia, la vida activa, y María representa la vida contemplativa. ¿Este es mejor, este es peor? No. Que se llama aún. Necesita la parte activa, que lo tienen aquí mi hermano de la gaita, cuando están allá atrás haciendo comida para la gente y en el momento de. Pero también necesitamos un momento y el Santísimo es una oración. Porque aquello es lo que nutre. ¿Cuál es la diferencia? Está en gaitas, está en el Club de León. Si no tiene vida espiritual, si no tiene retiro, si no tiene vida de oración, aquello uno le entonces. Eso le sirve al hombre, en cambio, lo otro le sirve a Dios. Exacto. Claro. A Dios que está en ese hombre. En cambio, aquí no al hombre. Exacto. Entonces la diferencia de la filantropía a la caridad. Filantropía es media lástima en caridad, Cristo en él. La diferencia. Pero vean cómo Jesús reivindica el papel de la mujer. Y otro ejemplo tenemos por allí. Bueno, ¿cómo va en todos los encuentros? La adúltera, gracias, se me faltaba, la adúltera. La vida Sarita está en Lucas 7. Lucas 7, no recuerdo el versículo. Juan 8, del 1 al 11, la mujer adúltera, vean aquí el caso, ¿no? A Jesús siempre le hacían preguntas perplejas. ¿Qué son preguntas perplejas? Lo que responde está mal. Y con lo que responde te vamos a probar. Porque si tú dices que hagamos piedra, el camino
condenaban no juzga a nadie. Cuidado. Cuidado. Porque ¿qué le dice a la mujer? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Tiene una condición. No le digo, vete a con tu cuerpo lo que sea, a repartir ese tercero por tu lado. Le digo, pues vete y no peques más. O sea, y la está salvando integralmente, no nada más salvó de que no le cogieran el campo de agua, sino que la salvó integral, salvó la alimentación. ¿Cómo la manera? Te voy a poner tu vida pasada. Exactamente. Lucas 7, versículo 49, si mi memoria no falla, se le acerca una pecadora pública, anónima. Ojo, esa pecadora no es María Magdalena. Cuidado, esa es la primera, porque yo no sé si por error o por malicia, por el importancia de María Magdalena, ya vamos a ver a San Diego, a San Gregorio Magno, se le ocurrió que María Magdalena era la misma prostituta del Evangelio. Eso ya lo he demostrado más totalmente. De hecho, si ustedes ven Lucas 7:49, que esa mujer no tiene nombre. Y así como sale, así como entra, sale, ya no se va más de ella. Es la mujer que entra cuando está en la casa de Simón el fariseo, le llora en los pies y enjuga los pies con su cabellera. Y eso le dice: a quien mucho ama, mucho se le perdona. Termina diciendo al fariseo: mira los gestos de ella, y tú has sido desatendido conmigo. Ella amó mucho, y termina diciendo: vete y no peques más. Tu fe te ha salvado, vete. Y después, el siguiente capítulo, se comienza a hablar de la mujer de Jesús y no hace la luz en ningún momento para pecar. Y ahorita con la Lucas 8. Pero fíjense cómo también reivindica a esta mujer, cómo le da una nueva oportunidad en una sociedad que las etiquetaba. Entonces, cuando ya le identifica verdadero, ese es. Y aquí viene la revolución. Y está en Lucas 8 del 1 al 3. Exactamente, dice: a continuación fue recorriendo ciudades y pueblos, proclamando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sanado de espíritu inmundo y de enfermedades. 2 puntos. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, mayordomo de Herodes. Susana y otras muchas que lo atendían con sus bienes. Vamos a detener porque esto es lo que va a hablar de las mujeres que siguen a Jesús. Este pasaje de 3 versículos. Primero, fíjate que aquí no se habla en ningún momento que eran pecadoras que venían de haber hecho grandes cosas malas, sino que habían sido sanadas. Concretamente, María Magdalena se dice de la mujer que habían salido 7 demonios. Marcos va a repetir esa información y Juan va a repetir esa información. ¿Cuáles son los 7 demonios? Esa es una gran pregunta. Una posesión fuerte, pues se eligió una enfermedad muy grave que se asociaba con la parte neurológica, con una explicación o un estado de locura muy grande. Algunos padres de la iglesia han dicho: no, es que lo que es una forma de decir que María Magdalena tenía todos los pecados. Porque siempre hubo la forma de usar a María Magdalena como una figura penitente arrepentida, cuando no quiere caer lo más bajo y Dios le hizo por favor de perdonar. Fíjense algo importante de este pasaje. Primero, no eran nada más las 3 mujeres que nombran aquí. Dice: otras muchas. No eran 2, no eran 3, no eran 4, eran muchas.
que los seguían. Ya voy para allá que lo tenían. Que los seguían desde Galilea, y eso es importante, porque el requisito para ser apóstol eran tres. Uno, haber seguido a Jesús desde Galilea, hasta que llega a Jerusalén, haber sido testigo de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y haber sido enviado por el maestro. Bueno, estas mujeres cumplen por tres requisitos. Porque no es que conocieron a Jesús en la esquina, sino que lo siguieron durante todo el ministerio. Y lo atendían con sus bienes. Fíjate que nombra. Eran pudientes, exactamente. A ver, en los de Cruz, un cuadro. ¿De qué color vemos a María Magdalena en su cabello? Llama la atención que se lo da la pintura. Pelirrojo. Una mujer con el cabello rojo, una mujer de una alta clase social. Porque nosotros no tenemos que cortarse el cabello. Una mujer con el cabello rojo. Pero esa edad, desde el curso, me ha retrato y se llama mantener la vida moderna, que las reinas y todo están por lo general con el cabello rojizo y largo, ¿verdad? El cabello rojo largo y sin velo, porque representa libertad. ¿Ok? Y por lo general, la Magdalena tiene, por lo general, se cambia el festival, pero por lo general, la mayoría de los cuadros, tiene túnica verde, tiene la palabra. Colores propios de personas posicionan como tal. Porque una túnica roja no se la ponía cualquiera. Pero esos son de los históricos también. Ella precisamente también estuvimos viendo, se quiso casar a las tres mujeres, es decir, a la arrepentida, a María de Betania, que es una hermana de Marta, de Lázaro, y a María Magdalena. Pero ya se sabe que no es así. Primero, con María Betania, si analizamos la Biblia, tiene una persona muy distinta a la persona descrita, María Magdalena. Y siempre está en su casa, siempre está con Marta, siempre está con Lázaro, mientras que María Magdalena está por ahí con ella. La cuestión está por el problema de que María de Betania, con el Evangelio de Juan y los cuatro evangelios, es la que funga esos 6 días antes de la Pascua. Que llega y que Judas dice ese perfume se pudo haber dado por. Y como María Magdalena es la que va a llevar un perfume en la pasión, alguien hizo, en la resurrección, perdón, alguien hizo la relacionó. Por eso dice, también el punto que el Papa Francisco resolvió ese problema. ¿Qué hizo el Papa Francisco? Primero subió de categoría la fiesta de María Magdalena, porque María Magdalena su fiesta el 22 de julio. ¿Y qué hizo el Papa Francisco? La subió a la misma categoría de la fiesta de apóstoles y le hizo oficial el nombre por el que es conocida María Magdalena, que es la apóstol de los apóstoles. Y le puso prefacio propio. Esa fiesta tiene prefacio propio ahora, como la tiene la de Pedro y Pablo, como la tiene la de Pedro. ¿Y qué ocurre? Que antes, hasta el Papa Francisco, María de Betania no tenía fiesta litúrgica, por la confusión. 22 de julio era María Magdalena y el 29, un año más tarde, era Santa Marta solita. ¿Qué hizo el Papa Francisco de hace 4 años atrás? Marta, María y Lázaro. Ahora el 29 de julio se celebra Marta, María y Lázaro, por lo cual queda totalmente aclarado, porque Magdalena una y otra. ¿Ok? Entonces, ahí estamos. Lo primero es que está pendiente de esta mujer. Y fíjense que dice que la ayudaban con sus bienes. Inclusive nombra una mujer cual la mujer de Cruz administrador de es decir, que también era de las altas, la de las políticas, que tenía adeptos. Siempre queremos ver el grupo de Jesús como que eran solamente un pueblo hermano. ¿Por qué a eso le tenía miedo? Porque en una época donde había tanta brecha social, el mendigo era mendigo, el romano era romano, el rico era rico, el pobre era pobre, la mujer era mujer. Jesús juntó a todas esas personas en un mismo grupo de la mujer. Entonces ustedes, no, yo no puedo estar bien un cobrador de impuestos, un celote,
En Magdala. Magdala es una ciudad muy rica en el tiempo de Jesús. Era un puerto comercial internacional. Magdala significa torre del pez. Ahí era donde los peces los llevaban para que los industrializaran. Los envolvían, así como decir la lata de adulto, así. Y tenía la mayor fábrica de perfumes de la antigüedad. Así que, por eso María tenía su diseño de los perfumes, y ella es la que lleva la mirra, el aloe y los perfumes de la resurrección. ¿Pero qué? Esa era su familia. Cuidado, su plata. Tenía, como se dice, familia dueña de estas cosas. Y eran perfumes caros, ¿no? Era una imitación. ¿Sí? Entonces, fíjense la importancia. Hoy en día Magdala tiene mucha importancia porque Magdala es de donde se está llevando toda la peregrinación de Tierra Santa. Porque un padre, un pariente, de cosas o cosas actuales, o cosas del 2020 para acá. Hay un padre llamado Juan Lozana, que es mexicano, es un arqueólogo, y se fue a Magdala con el objetivo de hacer una capilla María Magdalena. Y resulta que allá en la Tierra Santa, que quiere construir un cuarto, tiene que excavar primero para ver cómo funciona nada. Bueno, él lo hizo, cumplió la ley, y resulta que no consiguió la piedra, que consiguió el cerámico. Consiguió el resto completo de la sinagoga. Y era la sinagoga más perfectamente conservada del siglo I. Y bueno, aparte ahí consiguió el tazo, consiguió monedas. Y aquello ha sido no para el caballo conseguir cosas sin que rezar la piedra de Magdala, que es una piedra que se relaciona con el templo. Y ahora lo que él iba a hacer en la capilla, ahora es un centro de peregrinación, porque aquí en la Tierra Santa, y ahí está la posada y de ahí llegan para todas partes, y es una
Santiago el menor y de Judas. Ambos están en la lista de hermanos de Jesús, como su hermano, o de su primo, y en las cartas de Judas se dice que son hermanos del Señor. Porque María de Cleofás, María de Santiago, pues en la poesía que las llaman las nombres del hijo o del esposo o del padre. Entonces, María de Santiago o María del Feo, que será el hermano Feo, ella era pariente de María, ella era hermana de María, era virgen. Y Cleofás era hermano de José. Y esa María del Feo, que viene siendo tía de Jesús, estuvo junto con María Magdalena en la cruz. Los 4 evangelios eran nombres. Y estuvo también en la mañana de la resurrección cuando consigue la tumba vacía. ¿Ok? Por ahí Lucas dice, nombra a Juana también, porque fíjense que si leemos a Lucas dice que había muchas mujeres. Y entre ellas destacaba, siempre destaca como la más prominente, no quiere decir que debe ser la única, 2 o 3. Todas esas mujeres estaban allí, mientras que los hombres se escondieron, las mujeres estaban allí. A tenor que le faltara el respeto, tenemos muchas cosas. Fíjate que Lucas también nos dice las famosas mujeres de Jerusalén. Estaba estación con su esposo, las famosas mujeres de Jerusalén. Lucas 23 encontramos, se va caminando por la cruz y ve un grupo de mujeres que lloraban por él. Y él se regresa y dice a Jerusalén, mujeres por mí. Era el grupo de mujeres que seguían a Jesús. Muchas de ellas habían sido sanadas, sus hijos habían sido curados, todas esas cosas. Esas mujeres están ahí lamentándose. La Verónica no está en los evangelios, pero sí está en la tradición oral de la iglesia. La Verónica no está en ninguno de los 4 evangelios, pero es un personaje muy bonito y muy importante. Porque la tradición oral dice que una mujer que se acercó y secó a Jesús, que va a la tierra santa y camina a la vía dolorosa y en una estación se dice aquí fue donde una mujer que se colocó. Y los evangelios apócrifos, los hechos de Pilatos, un evangelio apócrifo, nombra a esta mujer. Y dice la tradición que tenía un hijo inválido. Y cuando después rostro plasmado en el lienzo, y le puso eso y el niño no. ¿Cómo se llamaba esta mujer? No sabemos. Verónica no es un nombre. Verónica es el nombre después de encontrar la tradición, porque Verónica significa verdadero rostro. Veronais, verdadero rostro de Cristo, que queda plasmado en el lienzo. No es un nombre bíblico. Y quedó como su nombre, largo. Pero es parte, muy probablemente sea parte de ese grupo que esperaba por él. Y quiso hacer algo más. Un gesto de amor muy propio de las mujeres. Quizás los hombres decimos, ¿y qué voy a ganar con eso? No lo voy a apoyar, no va a representar un alivio, no le voy a quitar el peso de la cruz. Pero la mujer va más allá. Y hace un gesto de amor sencillo, pero muy bonito. Entonces, ya llegamos a la cruz. Solo Juan nos dice que María la estuvo allí. Los otros tenemos que ir conociendo la demás mujer. Ella está allá. ¿Y qué hace María Magdalena y las otras mujeres? María Magdalena y las otras mujeres observan dónde ponen a Jesús. Y así en el hijo, José y María y después, para darse cuenta dónde ponen a Jesús. ¿Y qué van a hacer esas mujeres en la mañana del domingo de resurrección? Ir allá. ¿Qué era más preocupado por esas mujeres? Porque los hombres dirían, y digo lo mismo, está enterrado ya, porque está embarazada de ella, está enterrado. Pero ellos dijeron no fue así, ni las cosas, como se me dicen, no le echaron el documento que era, le pusieron
bueno, explicaré un poco. Fíjense que era importante. El testimonio de la mujer no era válido en un juicio. No era creíble. Y Jesús va a poner el testimonio más grande de la historia, que es su resurrección, en boca de los hombres. Y ahora sale nada más que otra reivindicación que pudo haber hecho Jesús. También una prueba de que la resurrección no la inventaron. Porque si hubiera publicado la historia, los hombres publicaban la historia, hubieran escrito esto de una manera coherente, a nadie de modo diferente se hubiera ocurrido poner mujeres de la plata. Porque no era escrito. Y allá. Entonces, por eso es que se dividen los relatos de la resurrección en dos formas. El relato propio de la resurrección, aquello que Jesús vino, me pareció tal. Y el relato confesional, que solamente pertenece a los hombres, que es el relato de que nosotros somos testigos, los relatos que da Pedro los hechos, porque era válido. Sin embargo, ya era tenía que comenzar a consigue, bueno, aquí los cuatro evangelios varían un poco porque la diferencia del evangelio van a estribar en su objetivo teológico, ¿verdad? Mateo habla de 2 ángeles, Marcos habla de 1, Lucas habla de 12 blancos. Lo importante es que consideren la presencia celeste que tenían en Cristo y después en el camino Jesús se encuentra en unas mujeres y las anima y les dice que vayan a decirle a su hermana que la resucitada. Pero el Evangelio de Juan nos dice más. El Evangelio de Juan centra su atención en una sola de ellas. ¿Quién creen que sea? María Magdalena. Vamos a ubicarnos en Juan 20, por favor. Así quiero que lo leamos completo. Bueno, no digo tan completo, pero hasta el 18 momentos. Juan 20. No es porque vaya cosas. Dice, vamos a ir haciendo la lectura. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. Llegó corriendo donde estaban Simón Pedro y los otros discípulos, el que era muy amigo de Jesús, y le dice: se han llevado al sepulcro el Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Fíjate que cuando el relato habla de María Magdalena, pero ya habla en plural, quiere decir que ella no fue solo, lo que dice ahí, no sabemos, ya no dice no sé, no sabemos, quiere decir que no daba solo, daba la demanda. Pasa que a medida que crece los años, para el que escribe, van cerrando la importancia de María Magdalena o evangelista. De hecho, Mateo dice: iba María Magdalena y la otra María. Una manera de decir que esta es importante, la otra María se llama María, pero es la otra. Siempre buscan resaltar el papel de María Magdalena. Y aquí se centra en el hecho. Ok, ahí tenemos el relato, pero voy a
lloraba por su hijo. La vida de Naín lloraba por su hijo. La de Moisés lloraba porque estaba enfermo. Pero solamente María Magdalena llora porque quiere conseguir al Señor. Vieron ustedes, la mujer de Jerusalén, pero la mujer de Jerusalén lloraba porque le daba dolor por lo que estaba maltratado. Pero es que esta llora porque no consigue su Señor. Aquí María Magdalena encarna y representa la sabiduría que sale a buscar a la madre, como pasa en el Cantar de los Cantares, como pasa en la sabiduría. Y fíjense que le dan el título de mujer. Aquí empezamos con una cosa muy importante y esto hay que parar para decir. En el Evangelio de Juan hay tres mujeres a las que Jesús le dice mujer. ¿Cuáles son esas tres mujeres? María, la samaritana y María Magdalena. Resulta que las tres, que solo que son históricamente, pero representan algo más en la literatura juánica. Vamos a descubrir la mujer. En la literatura de Juan, la mujer es la iglesia. La Virgen María representa la iglesia amada. Por eso es que ella acepta el discípulo amado. No era que tenía tu hijo, estamos representados todos. María acepta ser la madre de la iglesia, del nuevo pueblo de Dios. María es nueva Eva. Y eso se ve en Cana de Galilea. Yo que no habla de María y inclusive nunca puedo mencionar. ¿Verdad? La samaritana representa la iglesia redimida. Una mujer pecadora, pero que se arrepiente y acepta la agua viva. La iglesia redimida por el bautismo. Nosotros. Y María Magdalena representa la iglesia esposa misma. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, o mejor dicho, cuando usted lee la literatura juana, es decir, el Evangelio de Juan, las tres cartas de Juan y el Apocalipsis, usted se da cuenta que él sigue con la mujer. Si usted busca, va a hacer un paréntesis aquí un momentico chiquito. Si usted busca la segunda carta de Juan, un solo capítulo, ¿a quién va dirigida la segunda carta de Juan? Yolanda. Segunda carta de Juan, ¿a quién va dirigida? Si otro la consiguen. Porque el Evangelio de Juan, recuerden que es llamado el Evangelio de los signos. Cada cosa tiene un significado más de lo que está diciendo. No es eterno porque es eterno, sino que significa eterno. Que es todo, las posiciones, la hora, los personajes. La Virgen María no es una mala Virgen María, sino que significa. ¿Qué significa Magdalena? ¿Qué significa Pedro? ¿Qué significa Tomás? Cada uno de los significados. Bueno, sigamos con María Magdalena. Mujer, ¿por qué llora? No sabemos de la mujer. Muy bien, seguimos. Versículo 14. Sí, Juan, procedemos a Juan 20. Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí, de pie, pero no
mira, porque al resucitado hay que captarlo con los ojos del cuerpo se da la fe. Los discípulos de Mauro lo reconocieron al partir del paso. Y ella lo confunde con quién, con él, jardinero. Esta figura del jardinero identifica a Jesús por una boda. Recuerden que la decía que Adán cuidaba el jardín. Bueno, en realidad estamos en otro jardín, en un nuevo jardín que empieza la vida, pero no el pecado como en el anterior, sino la vida. Y bueno, mira el versículo 16. Jesús le dice, versículo 16. Muy bien, ya vamos a mentir. Mañana vamos a escuchar el día del pastor. Y toda esta semana vamos a ir a lo del pastor. Y en el discurso Jesús dice que las ovejas, sus ovejas, escuchan su voz y él las llama por su nombre y ellas lo siguen. Entonces María Magdalena es la perfecta discípula porque identificó a Jesús por la voz y él la llamó por su nombre y ella va a seguir. Es la identificación. Y María representa la iglesia. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo conocemos nosotros al resucitado? Por la predicación, por el oído. Nosotros hemos escuchado la catequesis que nos han dado, la comunidad del sacerdote, los retiros. La herramienta por el oído. María Magdalena es el anticipo de esa iglesia que va a conocer al resucitado. La buena, la discípula perfecta. Es la única enviada, por eso el apóstol los apóstoles, porque ella es enviada a predicarle a los que a su vez van a predicarle el resto del mundo. El código dice el segundo maestro de la orden dominical, el sucesor de San Francisco, no, el segundo, no, el tercero, no, dice, no hay en cielo y tierra, después de la Virgen María, mujer con más dignidad y alabanza que María Magdalena. Y la leyenda dorada es un libro que sacó un dominico llamado La Vorágine, que recoge toda la tradición de todos estos santos que tuvieron que ver con Jesús y que hicieron después de la resurrección y para dónde se fue y dónde predicar y cómo murieron, etc. Dice María Magdalena era tan fuerte su prédica, el poder de oratoria tenía, decía, palabras menos como que grande capacidad de predicación de aquella mujer y que no podía ser menos de aquellos labios bendecidos por haber pasado las piedras. Así alababa a María Magdalena en su tiempo era así que hizo María Magdalena. Le dice Jesús, versículo 17. Gracias. Fíjate que Jesús le dice, déjame, no me toques. Esto podría pensar que Jesús estaba rechazando. No. En realidad, el déjame, el no me toques, son traducciones ahí como incompletas. En realidad la traducción debería ser no te aferres, no me aquietes, no me retengas. Es lo que realmente dice Jesús. Claro, ¿qué hace ella cuando no lo ve y se echa encima y abrazar? Vamos a hacer un buen desayuno, vamos a llevar todo y empezamos. Y dice, ahora, ¿para dónde nos vamos? No, y eso le hace entender, ya va, estoy vivo, pero no importa. No me quedo, ahora es por la fe, no es algo material, sino espiritual. Ya yo subo a mi Padre, y eso está diciendo, yo voy a ascender. Ya había dicho en la última cena, salí del Padre, dijo al mundo, le dijo al mundo, y bueno, ya estoy glorificado. ¿Cuál es tu misión? Ir a predicar. Todos los relatos de la resurrección llevan a la comunidad. Por eso que hay un Cristo, yo rezo en mi casa, yo no me gusta reunirme en ninguna
Pablo está hablando en términos confesionales. Por ahí está hablando para los corintios, para los paganos. Y no era como muy. Tenía que el testimonio que valía de los hombres. Por eso que era Pedro. Pues sí, Pedro, que después Magdalena, Pedro se encuentra. Nunca se ve, se puede ver por Simón y dice, lo dice. Pero ahí queda en silencio. Yo le pregunto, María Magdalena y estas mujeres habrán estado en Pentecostés. Claro. Hechos 1, que es cuando se están preparando para Pentecostés, antes de elegir a Matías, dice que, voy a leer Hechos 1 a partir del versículo 3. Cuando llegaron, subieron al piso superior donde se alojaban. Estaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celote y Judas de Santiago. Todo ello con algunas mujeres, con la madre de Jesús y sus parientes, permanecían íntimamente unidos en la oración. Hay un total de 120 personas. Magdalena estaba aquí y las mujeres de Jesús estaban aquí. Lucas es el que escribió los hechos. Ahí desaparecen ellas y todo va a quedar hecho los apóstoles. La mitad se la dedica a Pedro y la otra se la dedica a Pablo. Pero no quiere decir que no haya mujeres. Dentro de los mismos hechos vamos a ver mujeres, que esa es la parte que les digo que ya es con la comunidad de Pablo. María Magdalena, la tradición dice que estuvo en Éfeso con María y con el discípulo amado que también es de María Pastora. Y se va a predicar al sur de Francia. María Magdalena de ellas está sepultada en una iglesia del sur de Francia, la iglesia de San Maximino, que es custodiada por la orden del predicador, por el dominico, y ella es la compatrona de la orden dominicana. Y le dice muchas cosas María Magdalena. Ella predicó allá con el gobernador de la isla. Hay una historia muy bonita con respecto a ella, que tiene la tradición. De hecho, el gobernador de la isla fue anunciando en sueños que iba a llevar a personas en viaje por el lugar que dice: mira ella. Hay muchas historias. Y ella termina su vida en una cueva, en oración. Y el único que entraba era San Maximino. Maximino es uno de los 72 discípulos. Era el que le llevaba a la casa. Son muchas ideas respecto a ella. Hace rato hablaba la hermana y mostraba una fotito del nieto recibiendo los huevos de Pascua. Y la tradición de los huevos de Pascua, que son más de la iglesia ortodoxa que la nuestra, ahorita por la influencia norteamericana, ha llegado a nosotros, los hijos míos del mundo, los religiosos que hacen su huevo de Pascua. Es parte de la culturización de la política. Pero esto del huevo de Pascua viene de María Magdalena. En la iglesia ortodoxa es muy común ver el cuadro de la Magdalena con un huevo rojo en la mano. ¿Por qué? Porque ellos tienen una historia de su tradición, que María Magdalena estuvo en Roma en un banquete donde estaba Tiberio, el emperador Tiberio. O sea que no tenía, no cualquiera se le dio a un banquete. Y ella se le acerca a Tiberio y le dice lo que ha pasado, como Pilato ha crucificado a Jesús, pero le dice que Jesús resucitó. Eso es lo que Tiberio se la dice. Y le dice: eso es tan imposible como que los huevos que están en aquella selva cambien de color. Y ella le contesta con lo que sea lo que tú estás diciendo, que yo puedo cambiar de color. Entonces, por eso la tradición del huevo rojo, de quitar los huevos de Pascua y tal. Y María Magdalena la dijo así. Eso, pero hay que diferenciar esa historia hermosísima con la tradición en Norteamérica de los huevos de Pascua, que tiene otro Porque sentido. ella se mezcla, pero acuérdate que la iglesia ortodoxa es muy popular también en la iglesia protestante y se mezcla con otros aspectos también, porque es que el huevo ya de por sí antes simbolizaba la resurrección y simbolizaba la inmortalidad, y el huevo tenía también un significado. Claro, pero como se hace como tradición en los Estados Unidos y que los niños lo hacen igual como lo que vemos con Halloween.
y es que puede ser muchas otras cosas, hay muchos símbolos, la mitología trae símbolos que no hacen muchas cosas. Piense algo, porque ¿quién lleva el huevo de Pascua? En la fantasía infantil y tal, a mí se lo pide. ¿Qué personaje lleva el huevo de Pascua? Conejo, ¿verdad? ¿Por qué un conejo? Yo le voy a leer Marcos 16, 8. Escuchen. Después que la mujer se encuentra con la resurrección de las cosas, dice: ellas salieron corriendo del sepulcro, asustadas y fuera de sí, y de puro miedo no dijeron nada. Después ellas sí pidieron la cosa a casa. Ellas salieron corriendo y asustadas. ¿Cómo andan los conejos? Y asustadas. El conejo es el símbolo del estado anímico de las mujeres que fueron en la mañana de la resurrección al Señor. Es la simbología de eso. Pues siempre los animales que están en los cuentos de ADN son símbolos de las emociones. Entonces ellos simbolizan el temor que tenían los apóstoles, las mujeres, el día de la resurrección. Y fíjate que los conejos, donde tú ves un conejo se trata corriendo y apurado. Y acuérdate que siempre hay una maravilla. El conejo andaba corriendo y viendo la hora. Es eso. Bueno, eso es un paréntesis largo. Bueno, me parece que son muchas cosas, que el control de los el discípulo. San Maximiliano era parte de los 72 apóstoles. Ella paró allá, ya se entrenó su persona, se fue con Lázaro, de ahí también tiene la confusión, se fue con Marta, se fueron varios para allá, para el sur de Francia. Y el 21 se dice. Bueno, fíjense la importancia entonces, como la fe pascual, la mujer cumple un rol fundamental. La historia del Evangelio comienza por una mujer que le da el sí al Señor. O mejor dicho, una corrección que hice una vez el Carmen, y decía que eso era un error decir que María le dijo sí al Señor, porque la Biblia me dice que sí. Porque cuando tú dices sí, tú lo dices en tus términos. Si tú me dices, ya me decía anoche, tú vas mañana, yo digo sí. Es mi plan, yo digo sí. María hizo algo más grande que eso. María dijo, hágase. O sea, María no dijo sí al Señor, dijo hágase. O sea, me pongo en tu disposición, yo no sé cómo va a ser esto, pero hágase por voluntad. Tú eres el que lo va a hacer, yo no. En mi término yo no entiendo nada, pero yo me abandono a ti. O sea, que lo que hizo María fue una oración más grande que decir sí. El sí una vez de bajarle en el sentido total. Entonces, es un momentico que cuando uno está dando una enseñanza, después de que ella dice que haga se dice con palabras, uno dice uno, Dios sí incondicional. sí, Dios es incondicional, exactamente. Pero es por ella dice que yo muy grabado porque tiene su sentido. Ok, está bien, sí, a la práctica digo que sí, pero es que el decir el sí no agota la verdadera donación que hizo. Sí, yo veo así como la respuesta humana. Exactamente, es una realidad. Me tiro al vacío. La fe, sí, claro, porque se entiende, y no está mal, no es incondicional, eso es perfecto, eso es lo mejor no puede estar. Pero él se va más profundo. Entonces, lo que quiero decir que él se decide esa redención, si bien el pecado entró justamente por una mujer, lo hicimos esta mañana, que mira cómo la gracia, como Dios es tan sabio, que, bueno, si la primera mujer cometió un error, pero fue totalmente resarcido, ¿verdad? Porque una mujer dio sí, hágase, vamos a decirlo, y él se fía, ¿verdad? Y lo dio y dejó la salvación por ella, obedeció a la primera Eva, y luego en la salida es una mujer la que va a ser testigo, la que va a llegar a eso. Eso lo apóstoles, San Hipólito de Roma, Santo Tomás de Aquino habla de la a mí no hubo uno que decía otras cosas, pero esto se mantuvo. Y fíjate que hay un filósofo
y cómo se confiaba en el testimonio de una mujer estéril. Eso es ya primero que hacer, que no hay manera. Se estaba preguntando y pues Dios hace todas las cosas no con la lógica